Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Cecilia vivió en el siglo III, cuando aún los cristianos sufrían la persecución del imperio valeriano, con quien la habían comprometido en matrimonio, y su hermano se convirtieron frente al testimonio de fe que dio Cecilia de los perseguidores. Es venerada como patrona de los músicos, ya que en las actas de su martirio se lee: mientras los órganos cantaban en la fiesta de su boda, Cecilia cantaba en su corazón al Señor diciendo: que mi corazón se mantenga sin mancha, para que no quede confundida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy celebrando a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Le pedimos al Señor que nos perdone humildemente de todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar sus ejemplos y anunciar las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos.
Fueron detenidos 7 hermanos, junto con su madre. El rey Antíoco, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley, y incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre, que viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer. Les decía: yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Pero sé que el creador del universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor a sus leyes. Antíoco pensó que se estaba burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto, como aún vivía el más joven. No solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandona las tradiciones de sus antepasados. Les aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo, a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. Entonces, acercándose a él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas. Te amamanté durante 3 años y te crié y eduqué, dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos, y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia». Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo: «¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey, sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Me saciaré de tu presencia, Señor. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas. Por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida.
Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndole: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, y ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes a tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénsela al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Queridos amigos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así entonces escuchamos este evangelio maravilloso de San Lucas. Estamos en el capítulo 19, del 11 al 28. Esta parábola que nosotros conocemos de los talentos, de las monedas. La diferencia aquí Lucas, Mateo. Hay varias diferencias, pero es muy interesante, ¿verdad? Aquí todos tenemos igual, todos tenemos igual. En Mateo uno tiene 5, el otro tiene 2 y el otro tiene 1. Allí entonces también era para enseñarnos a decir que cada uno es diferente. Cada uno tiene sus talentos y cada uno tiene sus cualidades. A uno le dio 10 cualidades, a otro 5, a otro 2, a otro 1. Pero lo importante, ahí está con Mateo, es que todos tenemos que producir, pero no hará a pesar de las diferencias. Aquí, sin embargo, el Señor nos dice ya directamente y nos habla, según San Lucas, que todos estamos de igual manera cuando comenzamos, con las mismas oportunidades. Es decir, Dios nos da a todos las mismas oportunidades para pelear, para luchar estos talentos que Él nos regala. Aquí nos habla de 10 monedas, ¿verdad?, de plata que le da a cada uno. Y después ya sabemos, ¿verdad?, que va, que vuelve y comienza a pedir cuentas de esto que nos había encargado. Aupea entonces ñande ñañe penuma ñaña mindu ñama ñamija ya samba eva peñande yara la yerurea ñande hina y ñande. Primero luego tenemos que comenzar a pensar. Va el ñande yara ojellaba que lleva se ven guana. ¿Cuáles son mis cualidades? Va eve ñande yara la ome eva que se ve hace añe penuana amba apo añe mombarete ame ejanguaisa las atiguasupe, es decir, para darle a mi sociedad, para ofrecer a mi familia, para ofrecer a mi nación. Cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad tenemos una misión esencial, fundamental que ofrecer a los demás. Entonces, al llamar al primero que había llevado 10, viene y le dice aquí otros 10 más. Entonces, de 100 a 100, sigue 100, voy yo me lleva, entonces 100 por 10.000. Al final, pero este ya tiene 1000, ¿verdad? Al otro que le llama también, y la misma cosa, había producido, para saber lo que había ganado, le dice. Y por lo tanto, cuando le llama al segundo, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. Es decir, que un
Ahí los oponentes y llueve, ojo llueve, imagínense, el 500%, porque 100 come agua llueve ya 100, 200, 100%, 300%, 400, 500. Pero a este que le dio 100 también, pero solamente le dice, nada para devolver de pesiane me acuese, porque ya que ya te digo, ya lleva la perder para un manate, ya puedo ir y yo lo que sea, peando usted y venían de Yara. Queridos hermanos, entonces tenemos que estar atentos, despertarnos, darnos cuenta que pe Paraguay y botaña de mantella pota, pesero gapuisa y botache mantella pota lleva con mi familia. Peseneta y botada, y así cada cosa pe tupao, pe iglesia, pe atiguazú, pe ñandeña y mejabe lleva, pe ñandeña y potajay, ñande mantella pota. Porque todos tenemos estas cualidades para producir. Y entonces el Señor nos llamará y nos va a decir después, a ver, hijo querido, ¿cuánto has producido? Pero produjiste porque te esforzaste, produjiste porque verdaderamente entendiste que esta siempre ha sido tu misión, ¿o por qué? Y miren cómo termina con este último, porque dice, quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Entonces ellos también reaccionan y dicen, no, Señor, pero ahora coma 1000, ahora coma. A veces llega a le meta 100 más, ahora coja, imagina 1000. Y él dice, les aseguro que al que tiene se le dará. Va eso, queridos hermanos, que en la medida en que ya cué, en la medida en que ya va a po, a llevar, ciertamente que los frutos de ese trabajo se van entonces multiplicando. Fructifica nuestro trabajo, queridos hermanos. No tengamos miedo. Vamos a movernos, vamos a luchar, porque el Señor es muy generoso. Pero termina diciendo en cuanto a este que no tiene, ¿verdad? Al que no tiene, porque siente o me lleva, se le quitará aún lo que no tiene. Aún lo que no tiene. Y quiere decir, queridos amigos, que cuanto más nos dejamos estar, siempre nos vamos hundiendo más. Eso quiere decir, se le quitará. O sea, son las consecuencias de nuestro accionar. Por eso que fe y obras van siempre unidos. Yo le comparo siempre con las dos piernas, yaguatajanguá, fe y obras. El hacer verdaderamente, pero que depende mucho de esa adhesión y de ese entusiasmo que tenemos por expandir y por hacer conocer el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que reavivan la esperanza de los fieles y de todos los hombres, para seguir enfrentando los problemas de la vida, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que estén animados y acompañados por nuestra cercanía a ellos, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la oración por las vocaciones y vivan en la confianza puesta siempre en el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre acudamos a Dios por medio de la oración y la comunión, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escuchas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te proclamamos, admirable Padre, y te ofrecemos estos dones en la conmemoración de Santa Cecilia, Virgen. Así como sus méritos fueron de tu agrado, acepta esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la fe y la esperanza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. Oración final. En la celebración de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, te pedimos, Padre, que los misterios recibidos nos animen y nos instruyan para esperar santamente la venida de tu Hijo y llegar a las bodas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. ¿Quién será la